Bueno, muy buenas tardes. La Fiscalía Primera Delegada de la Corte, el grupo interdisciplinario, el manejo del tema Palacio de Justicia y en nombre mío, Jaime Humberto Cala, fiscal especializado, Grupo de Trabajo Palacio de Justicia, presentamos un cordial saludo a todos los familiares, especialmente a la señora Lilia, a las demás familiares que les asisten el día de hoy para la diligencia de entrega digna de restos, diligencia judicial que pues lógicamente tiene un programa establecido de acuerdo a lo que hemos hablado ya con anterioridad. El primer aspecto importante de esta diligencia es la explicación técnico-científica que estará a cargo del doctor Jairo Vivas y los demás funcionarios de medicina legal. Posteriormente haremos la firma de actas y la entrega digna de los restos de Alfonso Acta. Entonces, dejo en este momento en manos del doctor Jairo Vivas la diligencia de explicación técnico-científica para que conozcan ustedes los hallazgos realizados por medicina legal. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Como el doctor Oreste lo dijo, yo soy Jairo Orlando Vivas, médico especialista forense. Trabajo en este instituto. Actualmente soy el coordinador del Grupo Nacional de Patología y desde hace prácticamente ya 4 años vamos a cumplir el nuevo abordaje que estamos haciendo del caso de Palacio de Justicia. Yo he estado también coordinando todo el abordaje forense. Entonces, como lo dijo el doctor, vamos a hacer la explicación, o voy a hacer la explicación técnico-científica de los hallazgos, apoyada en una presentación de PowerPoint que tengo, y luego el siguiente paso es hacer ya la presentación, la presentación de las estructuras óseas que se van a entregar. Ustedes, o sea, la familia decidirá si todos se van a quedar a la segunda parte, o sea, en esta parte pues obviamente los que estamos ahora, pero para la segunda parte ustedes me dirán si se quedan todos o solo van a estar un número menos de personas, perdón, ya si deciden familiares más allegados o si va a estar todo el grupo. Entonces yo haré la presentación, ahí vamos a hacer un pequeño break, que me den un tiempo mientras que yo hago extensión del cuerpo, lo vamos a hacer aquí mismo, la extensión de las estructuras óseas, y entonces ahí pasarán las personas que ustedes deciden que pueden estar durante la presentación de lo que son las estructuras óseas propiamente, porque primero, pues como les dije, la presentación la va a hacer en PowerPoint. ¿Sí? Ok. Veo que están haciendo una filmación, no sé si es de la familia. ¿De la familia? Sí. Bueno, me acompañan la doctora Mabel Zurbarán y la doctora Claudia Marcela Figueroa, quienes son compañeras del grupo, trabajan conmigo en el Grupo Nacional de Patología y pues también están trabajando el caso de Palacio de Justicia. La doctora Figueroa fue justo la médica que estuvo a cargo de este caso. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿cuándo empezó nuevamente, o cuándo empezamos lo que hemos llamado el nuevo abordaje forense del caso de Palacio de Justicia? Empezó en agosto del 2014, por eso les digo que estamos justo a cumplir 4 años de haber iniciado nuevamente el estudio de los cuerpos de Palacio de Justicia, de las víctimas de Palacio de Justicia por parte de medicina legal. Se habían estudiado pues en 1985, cuando ocurrieron los hechos. Empezó porque para ese momento, para esa fecha, agosto del 2014, fueron identificados 2 víctimas, Mónica Molina Beltrán y Carmen Cristina Garzón Reyes. Ellas las identificaron mediante análisis genéticos en el laboratorio del Cuerpo Técnico de Investigación en Bogotá. En ese momento el caso estaba a cargo de la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y la doctora tomó la decisión de que los cuerpos tuvieran una revisión, otra revisión técnica antes de entregarle a las familias, y las familias también querían, digamos, que se hiciera, digamos, un nuevo examen de los cuerpos.
En ese momento es que la Fiscalía Cuarta Delegada toma la decisión de solicitar la medicina legal que revisáramos los dos cuerpos de Mónica y de Carmen Cristina antes de entregárselos a la familia. Nos lo entregan y nosotros hacemos el análisis, un análisis interdisciplinario. Cuando digo interdisciplinario, lo estaré mencionando todo el tiempo durante la presentación, es que participó un médico, un antropólogo y un odontólogo en un protocolo de trabajo que más adelante voy a explicar, que tenemos en el instituto. Entonces, cuando hicimos ese análisis, encontramos que lo que se había establecido como el cuerpo de Mónica y el de Carmen Cristina estaban mezclados. O sea, digamos, es un término técnico que nosotros utilizamos, pero quiere decir que todas las estructuras que se habían establecido que eran de Mónica, no todas eran de Mónica, sino habían estructuras que pertenecían a otras víctimas, y lo mismo pasaba con el caso de Carmen Cristina. Esto inmediatamente se le avisó a la Fiscalía porque pues era necesario hacer un proceso de individualización, lo que nosotros llamamos, digamos, establecer cuáles eran propiamente de Mónica y cuáles de Carmen Cristina antes de entregárselo a la familia, pues porque no se podían entregar los cuerpos mezclados. Estos cuerpos, ¿de dónde venían? Pues venían de una población de cuerpos que reposaban hasta ese momento, o estaban en ese momento en el cuerpo técnico de investigación, y entonces era de pensar que si estos cuerpos estaban mezclados y habían estructuras de otras víctimas, pues que era posible que estructuras óseas de ellas dos estuvieran también mezcladas con otros cuerpos. Se hacía necesario entonces, cuando nos pregunta la Fiscalía qué había que hacer, entonces pues se le explica que el ideal era estudiar todas las cajas, había que estudiar todas las cajas y empezar a hacer un proceso de individualización. Así que es, o sea, poniéndolo un poco en términos no tan técnicos, es como armar un rompecabezas, empezar a coger las estructuras óseas y mirar a cuáles pertenecen cada una, a qué víctimas hace parte. Entonces ahí se hace un plan, la doctora estuvo de acuerdo, la doctora Jenny Claudia, quien manejaba en ese momento el proceso, y entonces ella toma la decisión de traernos todas las cajas donde estaban los cuerpos, o entregarnos los cuerpos o cajas que estaban en el CTI, y eso ocurrió más o menos en noviembre del 2014. Se hace un plan de trabajo, que lo voy a mostrar. Entonces se crea un grupo forense interdisciplinario para manejo del caso, para el estudio de todas las osamentas. Ese grupo se conformó con médicos, antropólogos, odontólogos del Grupo Nacional de Patología, el que yo coordino. Para ese momento existía en el instituto también el Grupo Nacional de Genética Forense, que también ha estado participando, y pues aunque no está el grupo como tal, los funcionarios que hacían parte de este grupo todavía trabajan en el caso. Se decidió que todas las análisis de genética que tendrían que hacerse se harían en el laboratorio de Villavicencio, en nuestra seccional del Meta, porque este laboratorio fue creado para análisis de piezas óseas, para análisis genéticos, estudios genéticos de piezas óseas. Estudiar piezas óseas para obtener perfiles genéticos es bastante difícil, sobre todo como un caso como el de Palacio de Justicia, que han pasado varios años, ¿sí? Además que los cuerpos estuvieron expuestos al fuego, eso hace que sea muy difícil obtener perfil genético, y por eso entonces se toma la decisión de llevarlos a Villavicencio, que es un laboratorio que fue creado para estudiar restos óseos, durante el abordaje del proceso de justicia y paz. Entonces se creó ese laboratorio y por eso se toma esa decisión en el instituto. Y también nos hemos apoyado todo el tiempo con el grupo de antropología de la Regional Bogotá, en que participan médicos, antropólogos y odontólogos también. Esto es una decisión que se toma pues, a nivel de la Dirección General del Instituto y pues, de la Subdirección de Servicios Forenses. Antes de empezar a abordar, digamos, todos los cuerpos, ya con esos antecedentes que teníamos a partir de los dos cuerpos que habíamos analizado en agosto, era necesario tener un contexto claro, digamos, una visión general del caso del Palacio de Justicia, pues porque nosotros lo conocimos
en 1985, pero no volvimos a saber, digamos, no volvimos a tener acceso a análisis, ¿sí? Muy poco. Entonces era necesario estudiar todo. Retomar incluso los informes periciales de necropsia y todos los anexos en cada uno de los expedientes en 1985, de las autopsias que se hicieron en su momento, toda la información documental, incluso periodística, que se ha producido en 30 años de historia del caso. Especialmente nos enfocamos en el informe de Comisión de la Verdad, en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, además que también pues esto hace parte de lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los testimonios aportados por las familias y otros documentos que se han ido, digamos, que se han obtenido durante las investigaciones judiciales. Y lo otro, pues les dije que los dos cuerpos, o sea, las dos víctimas que empezamos a estudiar, los habían identificado en el CTI por genética, entonces también esos informes periciales los estudiamos. Básicamente esos informes periciales datan entre el 2000 y el 2014. Entonces con todo eso construimos el contexto en el cual íbamos a empezar a tomar decisiones en el caso. Y pues la principal decisión es que se iba a hacer un abordaje interdisciplinario, como les dije, donde estarían médicos, antropólogos, odontólogos y genetistas trabajando cada uno de los casos, ¿sí? Haciendo básicamente procesos de individualización e identificación. Y además nuevos análisis para establecer también lesiones traumáticas, o sea, no solo nos quedamos en el proceso de individualización e identificación, sino también analizando trauma y otro tipo de evidencias que pudiéramos encontrar que nos hayan encontrado en estudios anteriores. No tuvimos que crear un procedimiento, digamos, estandarizado de trabajo, porque ya teníamos uno, el que ustedes ven acá, que dice procedimiento de necropsia médico-legal en cadáveres esqueletizados. Ese procedimiento lo tenemos en el instituto desde el 2011 y digamos que ya ha mostrado muy buenos resultados en casos complejos, en casos esqueletizados y complejos, como es el caso de Palacio de Justicia. Entonces lo que se decidió es que íbamos a aplicar ese mismo procedimiento. Algo importante y nuevo para Palacio de Justicia es la integración con genética en la selección de piezas óseas para análisis de laboratorio. Entonces los genetistas vienen con nosotros al laboratorio donde tenemos los cadáveres esqueletizados y nos ayudan a escoger las piezas óseas. ¿Por qué? Porque como en este caso de Alfonso, o sea, son muy pocas las estructuras óseas que se encontraron. Entonces no podemos correr el riesgo de agotar todas las piezas óseas en el laboratorio y después decirle solo a las familias, sí los identificamos, pero como que no tenemos que entregar. Y lo otro es también por las características de los cuerpos como están. Entonces hay que tomar la pieza, o sea, que yo tengo la mayor seguridad que sí me va a amplificar, que me va a mostrar, o sea, que me va a dar un perfil genético que me va a servir para comparar con los de familiares. Y hago aquí un paréntesis, igual pues que es lo que no ha pasado, digamos que no nos ha pasado en otros casos, que ya me han escuchado en diferentes, algunos de ustedes me han escuchado en otros escenarios diciendo es que no nos amplifica, y justo eso es la importancia de tener el genetista con nosotros en el laboratorio para cuando uno coge esa muestra, o sea, tener la mayor probabilidad que sí lo haga. Y lo otro que hemos hecho para el caso de Palacio de Justicia es utilizar la información a priori y tenerla en cuenta para toma de decisiones en identificación, y tenemos un umbral de identidad que se calculó en el 99.9%. Eso quiere decir que para tomar la decisión de entregar un cuerpo, o sea, cuando nosotros le decimos a ustedes se identificó y se lo vamos a entregar, es porque hemos superado ese umbral de identidad o de identificación, como les digo, el 99.9%. Todas esas decisiones se tomó dentro de un comité que es creado, un comité de identificación que tenemos creado para Palacio de Justicia. La parte genética pues es muy importante, importantísima en estos casos, o sea, si no tuviéramos genética pues muy seguramente no lograríamos hacer las identificaciones, y vuelvo, lo repito, eso es lo que ha pasado en los casos en que lamentablemente no nos han amplificado hasta el momento. Pues lo que se hace en genética es obtener los perfiles genéticos de los restos óseos analizados y también pues de los familiares, de las muestras que ustedes nos han donado y son las que nos permiten hacer las comparaciones y la toma de decisiones, ingresar al banco de perfiles genéticos y hacer búsquedas dirigidas,
Este banco de perfiles genéticos es un banco de perfiles genéticos exclusivo para Palacio de Justicia. Entonces, tanto las muestras de los cuerpos analizados como la de los familiares, las tenemos, digamos que hay un banco solo para estos casos. No se mezcla con el otro banco de perfiles genéticos que hay a nivel nacional. Ya si no, o sea, después se tomarán decisiones de hacer comparaciones, los que no nos den con Palacio, pues hacer comparaciones con el nacional, pero por ahora tenemos, digamos, un banco, o sea, todos los perfiles reposan en un solo banco, los que son de Palacio de Justicia. Como estamos hablando de mezclas, o sea, les digo, hablo que hay mezclas entre los cuerpos, entonces también es importantísimo los análisis genéticos para definir uniprocedencias o para hacer asociación de piezas. Entonces la primera asociación se hace a nivel del laboratorio, en el laboratorio de antropología por el antropólogo, él por las características físicas hace asociaciones, pero en los que no se pueden hacer esas asociaciones, o incluso si yo tengo alguna duda, pues se refuerza con análisis de genética. La genética es la que me va a decir, estos dos huesos tienen el mismo perfil genético, pertenecen al mismo individuo. Se hacen cotejos directos o indirectos para la identificación guiados por el banco, valoración bioestadística de los hallazgos para establecer que si superamos ese 99.9, y pues hay un informe pericial de genética para cada uno de los casos, que en este pues yo ya se lo envié a Fiscalía. Ok, esto es como para ilustrar lo que les decía ahora. Eso, bueno, empecemos por acá. Cuando hablo de los perfiles genéticos todo el tiempo, entonces cada uno de nosotros hemos heredado nuestro perfil genético de papá y mamá. 50% es del papá, 50% es de la mamá, ¿sí? Por eso las muestras ideales, cuando uno habla de hacer una identificación por cotejo genético, pues es tener muestra papá y mamá, o por lo menos de uno, y si no están, pues recurrimos a los hijos, si no, luego a los hermanos, ¿sí? Hay una línea de toma de decisiones, ¿cierto? Y acá es importante porque tuvimos muestras de la señora madre de Alfonso y de las hermanas. Entonces, uno hereda, digamos, 50% de papá y mamá, y eso con fines de identificación, como lo ve uno ya plasmado en un informe por números. Entonces aquí tenemos los dos perfiles, o sea, el del señor, el de la señora ilustrados, y aquí tenemos el cuerpo que estamos estudiando. Al cuerpo le hemos encontrado este conjunto de números, ¿sí? Que en este momento lo mínimo que hacemos es 21 marcadores genéticos, y uno empieza a hacer la comparación. En un determinado marcador genético tiene 7 y 8, entonces yo voy y miro, el 7 lo tenía el papá, el 8 pues debe venir de mamá, exacto. Luego me voy al otro marcador genético, el 11 tiene 11-13, el 11 viene del papá porque era 11-11, y pues el 13 debe venir de mamá. Tiene luego 21-21, entonces 21 viene acá del papá, entonces el otro 21 la mamá también debe tener un 21, y así. Esa es la comparación que uno hace, más como les digo, como mínimo en este momento se está haciendo con 21 marcadores. Y eso es lo que se lleva luego a los análisis probabilísticos, comparación con las poblaciones, y es donde salen las probabilidades de que sí corresponda a que este cuerpo que yo estoy analizando, estas estructuras óseas, sí es un hijo de ellos dos, ¿sí? O en el caso de que sea el papá, pues el que es el papá o los hermanos, bueno, se trabaja así. Yo puedo hacer un cotejo directo. Cuando yo hablo de cotejo directo este es Jairo Vivas, y se supone que estos son los padres de Jairo Vivas, entonces hago un cotejo directo como lo que mostré aquí. Pero también puedo hacer indirectos. Todas las muestras que estamos tomando, que estamos obteniendo de los cuerpos y que le estamos tomando a los familiares, a ustedes, se van al banco que les mencioné, ¿sí? Y entonces lo que yo puedo hacer es que todos los cuerpos que estamos analizando, que no tengo una identidad, que no sé, que no tengo como no identificado, pues le digo al software, eso es un software, compáremelo con todos los familiares de Palacio de Justicia. Y entonces viene y lo compara, y ahí es cuando uno obtiene lo que en inglés se llama un hit. Entonces yo vengo y le digo, este perfil de restos óseos desconocidos, que no sé quién es, o sea, ¿sí? Por favor, compáremelo con todos los familiares. Y entonces ahí es cuando el software me va a decir sí,
esto es probable que ellos dos sean los papás, o que esta muestra que está aquí sea el hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos y se hace una comparación, una verificación. Y si se corrobora, entonces vamos a tomar el cuerpo y vamos a empezar a trabajar la información no genética, ¿sí? Esa era la edad, es la estatura, si tenemos características, por un ejemplo, tenía una fractura en el fémur, entonces vamos a ver si esa información que nos dieron los familiares durante la entrevista, si la vamos a encontrar, y así es que vamos, esa coincidencia, con todas esas coincidencias, es que vamos a tomar la decisión de que sí es, digamos que sí se logra identificar que sí es la persona. Lo otro que nos ayuda mucho la genética es para los casos de las mezclas. Tenemos, digamos, como les dije, bueno, nos han entregado del CTI 92 cajas, dentro de esas cajas, pues, o osamentas, pues hay una serie de estructuras óseas. En algunas de esas cajas, todas esas estructuras óseas pertenecen a un mismo individuo, todas tienen el mismo perfil genético, pero ¿qué nos ha pasado, o qué es lo que hemos ido encontrando incluso desde los dos primeros casos, el de Carmen Cristina y el de Mónica que analizamos? Que en una caja las estructuras tienen diferentes perfiles genéticos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en esa caja, aunque parece, o sea, como está como un solo individuo, pues no, tenemos que son dos. Y entonces vamos y analizamos, perdón. El computador está... Ya, gracias. Ahí sí, por si me auxilias. Sí me ve, sí. Ok, lo que hemos encontrado entonces es que hay dos perfiles en una caja, vamos a analizar una tercera caja y ahí aparecen estructuras nuevamente de dos individuos y estos comparten perfil genético y este tiene otro perfil genético. Entonces esa es, digamos, la realidad de Palacio de Justicia, y eso es lo que ha hecho que el caso sea muy complejo, y que pues llevemos el tiempo que llevamos hasta el momento y que no hayamos culminado el trabajo, ¿sí? Hablando de tiempos, o sea, ¿por qué se lleva todo ese tiempo? Porque es como les dije, es empezar a armar como unos rompecabezas. Dime. Es que se va corriendo. Ok. Lo que les había mencionado, se conformó un comité de expertos, determinamos valores a priori para darle valor a la información no genética sobre la entidad y que nos sirva de toma de decisiones, y hay un umbral de probabilidad de identidad que está definido como el 99.9%. Ese es el que nos permite tomar decisiones para la entrega de un cuerpo, y con eso lo que hacemos es disminuir la probabilidad de error, o sea, que no se vayan a cometer los errores del pasado de entregar un cuerpo con una identidad que no es. Para este momento, resultados que tenemos 144 perfiles de familiares que corresponden a 54 víctimas. En el número que nosotros hemos determinado probable, más probable es de 99 víctimas, entonces estamos hablando que todavía nos faltan 45 perfiles, y vamos en 118 perfiles únicos de restos óseos. Entonces la pregunta es, si son 99 y ya tienen 118, pues ya están como todos, o sea, están antes sobrepasados, pero hay que tener en cuenta, y también lo explicaré más adelante, la fosa común donde se fueron los casos de los cuerpos de Palacio de Justicia. Las víctimas de Palacio de Justicia, pues no solo fueron cuerpos de Palacio de Justicia, sino fueron otros cadáveres. Entonces ahí dentro de estos huesos, de estas osamentas, tenemos cuerpos que no fueron víctimas o que no estuvieron en Palacio de Justicia, que ese es otro punto que se suma al trabajo, que es determinar cuáles cuerpos no es Palacio de Justicia. Ok, eso es como las generalidades, para contarles entonces como en qué consiste o cuál es el plan de trabajo que estamos desarrollando para lograr la identificación de las víctimas de Palacio de Justicia. Este es el contexto, así resumido, pues casi algunas partes conocidas por todos. Los hechos fueron el 6 y 7 de noviembre de 1985, Palacio de Justicia, Bogotá. Hemos determinado un número el más probable de 99 víctimas. Se presume que todas pasaron por necropsia en el Instituto de Medicina Legal, 1906, 7 y 8 incluso de noviembre de 1985.
se identificaron 54 víctimas y esas 54 víctimas se entregaron a los familiares y fueron a cementerios privados de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Manizales principalmente. Y las otras víctimas que quedaron sin identificar o no fueron reclamadas en su momento se fueron a la fosa común que estaba abierta en el Cementerio del Sur, una fosa común que estuvo abierta desde 1985 hasta febrero de 1986. Las víctimas de Palacio de Justicia quedaron especialmente en el nivel 3-4. ¿Sí? Esa fosa se exhumó en 1998, la exhumación la hizo el Cuerpo Técnico de Investigación, ¿sí? Y le hicieron análisis durante todos esos años. Incluso ha participado la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia hizo 6 identificaciones, en una fue verificada por genética, incluso ahí participó el instituto, o sea, en el momento participó el instituto, el CTI, incluso la Universidad de Granada, ¿sí? Que es el cuerpo de Ana Rosa, que nosotros ya lo exhumamos, lo volvimos a estudiar y ya se lo entregamos nuevamente a las familiares, el cuerpo de Ana Rosa Castiblanco, o sea, por solicitud de la familia, a pesar de que estaban los estudios genéticos del 2000, ellos pidieron que lo volviéramos a analizar bajo el protocolo que tenemos actualmente y lo hicimos y pues ya se verificó la identidad y lo entregamos. Y los otros 5 cuerpos solo fueron por análisis antropológico, esos cuerpos ya los exhumamos y también los estamos estudiando. ¿Sí? Y cuando yo les hablé de las 92 cajas que nos entregó el CTI entre agosto y noviembre del 2014, entonces provienen de la fosa, son los cuerpos que se exhumaron y son los que están, pues los que hay una mezcla. Nosotros los recibimos en cadena de custodia, terminamos en noviembre del 2014, e hicimos un análisis preliminar donde se estableció que el número mínimo de individuos es 94, ¿sí? Pero es probable que este 94 aumente con análisis genético. Esto solo fue con análisis de antropología, pero pues con los resultados que hemos ido obteniendo, este 94 muy seguramente va a aumentar. De aquí, bueno, lo otro, entonces esta es la primera población que empezamos a analizar. Con los hallazgos que fuimos obteniendo, pues le dijimos a la Fiscalía lo ideal, o sea, lo que se debe hacer, no pongamos como ideal, sino como el deber ser, es que se analice el 100% de la población de víctimas de Palacio de Justicia, no solo los que se fueron a la fosa, sino también los que fueron entregados a las familias. Y entonces ahí es donde la Fiscalía toma la decisión de empezar a hacer las exhumaciones que empezaron en mayo, fue la primera en mayo del 2015 y que continúan. La última la hicimos hace como 2 semanas, doctor, una semana. Sí, entonces esta es la otra población. Tenemos entonces una población, la población que recibimos que tenía el CTI exhumados en el 98 y los que hemos ido exhumando nosotros entre 2015 y 2018, incluyendo los que entregó la Universidad Nacional en su momento. Para este momento hemos hecho 38 exhumaciones y aquí está resaltado el número 22 porque el cuerpo de Alfonso aparece en la exhumación número 22, en el cuerpo que exhumamos como número 22. Ok. Los informes periciales que ustedes van a recibir o que les va a entregar, que van a conocer, que les mandamos a la Fiscalía y que la Fiscalía pues entregará a familiares o representantes de familiares, tiene este número. Este es el número de nuestro sistema en red de cadáveres, y es el que lo identifica. Todos los informes periciales tienen ese número. Pero antes de mirar lo que hemos hecho actualmente o cómo fue que logramos la identificación, hay que ir hacia 1985. ¿Por qué hacia 1985? Porque el cuerpo de Alfonso lo encontramos en el cuerpo de Libardo Durán. Libardo Durán era un escolta, y fue entregado en 1985 a sus familiares. Y ese cuerpo lo exhumamos, lo inhumaron, lo enterraron en el cementerio del Apogeo, ahorita muestro un poco más al respecto, y nosotros tomamos la decisión de exhumarlo, pues como hemos tomado la decisión ante los otros cuerpos, porque era necesario el estudio, o sea, teníamos
Priorizamos los casos, y este es uno, digamos, lo vieron ustedes, fue el 22, porque era uno de los que teníamos pues alta sospecha de que la identificación no había sido adecuada, y pues no hubo equivocación, porque lo que encontramos es que no era Libardo Durán y que además eran dos víctimas, que ya muy seguramente ustedes están enterados porque salieron en medios de comunicación, ¿cierto? La información que se tiene en 1985, pues esto para la trazabilidad, o sea, esto es lo que tiene que ver con la trazabilidad del cuerpo, o sea, del cuerpo de Alfonso. Entonces, el acta de inspección de ese momento fue la 1154, fechada el 8 de noviembre de 1985 a las 8:30 horas. El nombre con que ya aparece en el acta es del agente Libardo Durán, lugar de la muerte, Palacio de Justicia, cuarto piso. La descripción que aparece es en el cuarto piso, se halla el cadáver totalmente incinerado, prendas de vestir ninguna. Esto es aparte es que yo saqué del acta de inspección de ese momento, o sea, tal cual, lo que quiero resaltar acá. Se hace la necropsia aquí en medicina legal ese mismo día 8 de noviembre, pero a las 2 de la tarde, y se le da el número en el instituto 3792 de 1985. La descripción que hace el médico de forma general es que son unos restos humanos carbonizados, boca no hay, tórax solo queda la parte inferior correspondiente a las 6 últimas costillas, abdomen solo quedan tejidos carbonizados de la región lumbar. De extremidades el médico refiere que quedaban solo la cadera y la mitad superior de los fémures, cráneo, cabeza no había, columna vertebral solo queda la región lumbar y torácica inferior. Resalto esto porque fue, digamos, lo que utilizó el médico para decir que era un hombre, testículos, cordón y próstata carbonizados. Y la conclusión que hace el médico en 1985 es que son unos restos humanos carbonizados cuya causa de muerte no pudo establecerse por autopsia. Y aquí yo siempre resalto una cosa cuando he hecho las presentaciones, hay que ubicarnos en 1985 como estaba la forense. Para ese momento no se podía crear un equipo interdisciplinario como lo hemos hecho ahora, porque la odontología hasta ahora estaba empezando en el país, antropología no había, y pues genética apareció en este país. El primer caso que se trabajó en genética fue en 1995, o sea, años después de Palacio de Justicia. Entonces por eso es, digamos, que estamos viendo que es una autopsia hecha básicamente solo por un médico, que era como se hacía en ese entonces. Igual en el instituto no se tenían protocolos como tenemos hoy en día para abordaje de casos complejos. Entonces, yo siempre, digamos, hago ese paréntesis y explico el por qué, digamos, ese estudio está así. Aquí traté de hacer un diagrama, o un diagrama de lo que acabo de decir, o sea, que se recibe esta parte del cuerpo, ¿sí? Todo lo demás se había perdido, ¿sí? Esa es la parte del cuerpo que se recibió, como les digo, acta de levantamiento 1154, protocolo de necropsia 3792, y pues que se identifica y se entrega como del agente Libardo Durán. Ahora sí, entonces vamos a mirar los análisis que hemos hecho nosotros desde el año pasado hasta este año. Entonces la exhumación fue el 30 de enero del 2017 en el cementerio El Apogeo. Ese día se exhumaron dos cuerpos, ¿sí? El de Libardo Durán y el de Jaime Benítez Prieto. Son las fotografías de la exhumación. El abordaje interdisciplinario que conté, el protocolo que pues el abordaje inicial lo hace médico, antropólogo, odontólogo, lo van a participar el genetista. En el instituto lo empezamos el 15 de febrero del 2017. Nosotros vamos a las exhumaciones y recibimos el cuerpo en cadena de custodia, inmediatamente lo exhuman y nos lo traemos para el laboratorio. Entonces lo que ustedes están viendo es tal cual como nosotros lo recibimos y lo traemos, y el análisis se hace acá en el laboratorio. Encontramos unas prendas de vestir que pues corresponden a un uniforme de policía, y lo otro que se reconoce es un reloj. Pero, digamos, una de las conclusiones que sacamos es que este uniforme de policía lo pusieron como a manera de un homenaje en el cofre, en el cajón, ¿sí? Pues porque ustedes vieron que el cuerpo que llegó a medicina legal no tenía prendas, o sea, pues quemado, el cuerpo estaba carbonizado. Entonces, esto lo que asumimos es que como a manera de homenaje, teniendo en cuenta pues que él era policía, le pusieron eso en el cofre. Este es el trabajo de individualización inicial que se hace.
Y entonces ese trabajo de individualización estableció que como mínimo habían 2 individuos porque habían estructuras repetidas, ¿sí? Y aquí está entonces lo que hemos denominado, se denominó el individuo A, que es columna, costillas y fémur derecho, y individuo B básicamente es huesos de la pelvis, cadera y fémur derecho también. Estructuras óseas misceláneas fueron estructuras que no se pudieron asociar ni con el individuo A ni con el individuo B. Habían evidencias no biológicas, pues como nos traemos todo, o sea, todo lo que es exhumano lo traemos acá porque no queremos que se pierda absolutamente nada. Entonces hay evidencias no biológicas que pues, generalmente son piedras, también hemos encontrado fragmentos de vidrio, aquí estaba pues el reloj, y lo otro son remanentes pues de suelo, raíces, ¿sí? Y tejido blando ya totalmente deshidratado. Entonces por eso ustedes ven esa clasificación que la hacemos pues para todos los casos. Entonces inmediatamente se estableció que no estábamos frente a un solo cuerpo, sino que eran 2 cuerpos, lo que se había enterrado como Libardo Durán. ¿Sí? Número mínimo de individuos 2, hay evidencia de 2 fémures derechos, se enumeraron entonces como A y B, como les mostré. A tenía una edad biológica mayor de 16 años con signos de exposición a altas temperaturas de sexo masculino, pero eso fue por genética después. Y B con una edad biológica mayor de 16 años con signos de exposición a altas temperaturas de sexo femenino por genética también, porque por antropología no se logró establecer. Entonces 2 individuos y además era un hombre y una mujer. Y las estructuras misceláneas, pues fragmentos óseos de origen indeterminado que no se pudieron asociar, ¿sí? Y que pues tampoco la gran mayoría no eran aptos para análisis genético, estaban carbonizados, estaban con exposición al fuego. Como se tenía la información de que había sido inhumado el señor Libardo Durán en esa tumba del apogeo, pues entonces hicimos un cotejo directo, el que yo les digo que, entonces, si es Libardo Durán, pues comparemos esos 2 perfiles genéticos que obtuvimos con, pues especialmente el del hombre, ¿no? Pero pues el otro también teníamos que hacerlo por ejercicio. Con los familiares, ¿quién nos donó muestra para hacer el análisis? La señora María Durán, que es la madre, y Henry Durán, el hermano, y pues con los 2 dio exclusión. O sea, no era Libardo Durán. Entonces, ¿cuál era nuestra tarea o nuestro objetivo ahí? Empezar a mirar esas 2 víctimas a quienes correspondían. Si no eran Libardo Durán, entonces ¿quiénes eran? Entonces ahí es cuando tomamos esos perfiles genéticos y los montamos al banco y le decimos al banco, o sea, relaciónosle con los familiares de Palacio de Justicia a ver a cuál puede corresponder. Acá, bueno, entonces individuo A, que fue lo que les mostré ahora acá en un esquema para entender un poco lo que se tiene, que es parte de la columna torácica y unas costillas y parte del fémur derecho. Y el individuo B, entonces la cadera. El individuo B pues ya fue identificado, incluso entregado. Yo ya entregué ese cuerpo en marzo de este año en Cúcuta y era Noralba García Trujillo. ¿Sí? Y el individuo A pues es Alfonso. ¿Sí? Entonces hicimos lo que les expliqué ahora, traer esos perfiles y decirle al banco pues ayúdenos ahí a establecer quiénes son. Entonces en el banco estaban las muestras de Delva Gutiérrez Perea, de Margarita Jesús Jaquín y de Lilia Marina Felipe. ¿Felipe? ¿Por qué se me fue ese Felipe? Sí, ¿Sí? Felipe. Sí, cierto. Me estoy olvidando. Felipe Jaquín, sí. Lo siento. Ok, ya están esos perfiles y entonces el software nos dice aquí hay una relación de parentesco, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que nos da los elementos de juicio científicos suficientes para decirles a ustedes, o bueno, para cuando les di la noticia, ¿cierto? Cuando les di la noticia, cuando nos reunimos en el búnker y yo le dije, pues, que habíamos identificado a su hermano. En el informe de genética que ustedes van a recibir, van a encontrar el cotejo de los 21 marcadores nucleares, que es ese ejercicio que yo hice ahora acá, esquematizado, de empezar a buscar, ¿sí? Los números que le encontramos a las muestras óseas analizadas, ¿sí? Con los de la madre, la señora madre que está fallecida y las 2 hermanas.
Y entonces eso nos llevó a establecer esta conclusión. Los restos humanos analizados, como el individuo A, con el número 2017-0101-890-16, no se excluyen de ser los de un hijo biológico de la señora Delva Gutiérrez Perea y hermano de padre y madre de Margarita de Jesús Jaquín Gutiérrez y hermano paterno de Lilia Marina Felipe Jaquín Sánchez. Y está la probabilidad de que es el número que es 258 millones de veces más probable el hallazgo genético que si son de un hijo y hermano de las tres señoras que si son de otro individuo de la población de referencia. Y si eso lo pasamos a términos de probabilidad en 100%, pues esto supera ampliamente el 99.9% que nos hemos puesto como umbral de identidad. Entonces es lo que permite decir si son los restos óseos, otra vez es el cometí el error. Si son los restos óseos del señor Alfonso Jaquín. De lo que les mostré como individuo A, como lo hemos mencionado así como individuo A que analizamos, parte de una vértebra torácica, costilla derecha y fragmento de fémur derecho. Esto es importante pues porque lo van a encontrar en el informe y además también porque ahora cuando les muestre las estructuras que van a recibir las estructuras óseas, pues van a ver que de ahí tomamos muestras. Igualmente, por protocolo nos vamos a quedar con un fragmento óseo guardado acá en reserva por si a futuro se quiere hacer otro análisis genético, si ustedes quisieran hacer un análisis genético. Entonces, para no volver a exhumar y demás, entonces, por protocolos incluso internacionales, los laboratorios se quedan con una estructura que en cualquier momento se puede volver a someter a estudio. El número del informe pericial de genética que fue enviado a la autoridad. Estas son las estructuras óseas existentes. Claro que esta fotografía es antes de tomar las muestras, ¿sí? Eso es antes de tomar las muestras que enviamos al laboratorio. Arcos costales 15, vértebras 6 y fémur pues un fragmento. En cuanto a trauma, pues tiene que ver con la pregunta de todos los casos, pues la causa de muerte. Entonces, las estructuras óseas no presentan alteraciones óseas antemortem, o sea que podemos establecer claramente que estaban antes de que él muriera, por ejemplo, que hubiese tenido una fractura y encontrábamos el callo de esa fractura. Y muestran alteraciones por exposiciones a altas temperaturas, ¿sí? Hallazgo de un buen porcentaje de los cuerpos que hemos analizado de Palacio de Justicia. Debido al estado de deterioro de las piezas óseas, a los faltantes en las mismas y al daño sufrido por la exposición a altas temperaturas, no es posible determinar la presencia de otras lesiones de origen traumático. O sea, lo único que se estableció es que estuvieron expuestos al fuego. Y no podemos dar con certeza médica una causa de muerte. Por eso en el informe pericial de necropsia ustedes van a encontrar que como causa de muerte dice no determinada, porque no lo logramos establecer, y ahí está la explicación, que es la misma explicación para muchos de los casos de Palacio de Justicia. ¿Sí? Solo son estructuras óseas que están alteradas por el fuego, no están completas y pues todo el tejido blando pues se perdió. El otro es el listado de las estructuras misceláneas. Estas estructuras misceláneas no las podemos entregar, ¿no? No las podemos entregar a ustedes, ni tampoco se le pudieron entregar a la familia de Noralba, ¿sí? Incluso así hubiese un solo individuo, si uno no logra hacer una relación de las estructuras y estar completamente seguros, no las entregamos, ¿sí? Porque ante esa evidencia de mezclas, pues es probable que estas estructuras pertenezcan a otra víctima de Palacio de Justicia. ¿Qué pasa con esas estructuras? Permanecerán, digamos, hasta que terminemos todo el abordaje del caso de Palacio de Justicia, los análisis que se puedan hacer, ¿sí? Especialmente de genética. Habrán unas que no se pueden estudiar ya por genética por lo que están quemadas, y pues al final se tomará una decisión, pero como digo, cuando terminemos todo, y son piezas muy pequeñas y están quemadas, entonces esas se quedan acá. Y por último, entonces, ¿en qué continuamos? Pues nos falta por analizar 29 cajas de la fosa común, de las que nos entregaron, nos hacen falta 29 cajas. Nos falta continuar también con las exhumaciones de los cuerpos entregados a familiares. Ahí les mostré el número que llevamos, 38, aunque no vamos a exhumar los 54.
Hay algunos que fueron cuerpos frescos, o sea, que hay evidencia, digamos, de que estaban frescos, no se quemaron, los familiares los reconocieron, ¿sí? Y eso está documentado. Entonces nos ha permitido la decisión en conjunto con la Fiscalía de no exhumar los 54, ¿sí? Habrán unos que no exhumamos y hasta el momento, pues como les dije, llevamos 38. Y seguir haciendo todo el tiempo cruces con información nueva que se obtenga tanto de familiares como de los cuerpos estudiados. Cada vez que obtenemos un perfil genético hacemos ese cruce que les conté y eso es lo que nos ha permitido ir haciendo las identificaciones. Bueno, ahora le decía al doctor Carreño que no tengo aquí un análisis estadístico de cómo vamos a la fecha, pero en la última presentación que yo hice mirándolo todo, pues vamos más o menos en un 30% del abordaje del caso de Palacio de Justicia. Ok, esa era la presentación. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a responder. Yo tendría una, qué pena. No, tranquilo. ¿Hay alguna información acerca de cómo identificaron a Libardo Durán en el 85? Por elementos clave, yo sé que fue por el reloj, ¿cierto? Clave. ¿Cómo se tomó la decisión de entregarlo? Fue por el... Bueno, Libardo Durán... Ya revisamos para no dar información errónea al respecto. Y el doctor tiene otra pregunta mientras que miramos la respuesta. En relación con la misma situación de Libardo Durán, si lo recuerdan, como a él se le hace un estudio en relación con las otras caras que había, esa acta y esa necropsia, ¿dónde se encontraron? En el Palacio, pero ¿en qué sitio? Bueno, eso claro, Claudia lo tiene ahí, pero me va a revisar porque la presentación lo tenía. En el acta, o sea, el acta dice que el cuerpo lo encontraron en el cuarto piso. Sí, en este sí, doctor, pero en el nuevo. No. Al nuevo proceso. Porque es que el de Libardo Durán, bueno, tendría que revisar la información, pero creo que el de Libardo Durán no lo podemos ligar con ninguna autopsia del... Creo, pues, tendría que mirar esa información, pues no la tengo acá, bueno. Del 85, claro, o sea, lo que pregunta el doctor es, para este momento, Libardo Durán ya lo identificamos y se entregó el cuerpo también a su familia. Lo que hicimos fue también lo mismo, entonces con el perfil de los familiares, los confrontamos con los cuerpos que tienen perfil genético y pues ahí lo que nos dijo el software es uno de los cuerpos que se fue a la fosa. Entonces lo analizamos y ya se lo entregamos a la familia. Entonces lo que pregunta el doctor es, ese cuerpo en la fosa, ¿qué número de necropsia y qué acta tenía? No me acuerdo, o sea, si lo logramos establecer, pues después lo puedo mirar, porque aquí no lo tengo. Ahora, otra duda que surge en relación con el proceso de identificación, ¿cómo se puede explicar que en estos restos aparezcan dos personas, el de Noralba García y el de Alfonso Jaque? ¿Qué explicación hay para ello? Prácticamente eso es lo que yo le decía, doctor, la forma de los análisis que se hacían en 1985. ¿Sí? Ahí no había, digamos, un protocolo de trabajo en el que, o sea, ni siquiera se tenía ese manejo, ese concepto que llamamos hoy en día de individualización, que es tener un antropólogo, un médico sentados y mirando qué estructuras óseas, si las estructuras óseas están repetidas, ¿no? Entonces, si uno ve, pues como, no me gusta utilizar mucho ese término, pero es lo que llamamos un amasijo. Entonces, lo que se recibe es un cuerpo amorfo, ¿sí? Que está todo quemado, donde logran encontrar como algunas estructuras, lo que dice el médico. Hay como las últimas costillas, parte de la cadera y un fémur, ¿sí? Y lo único que tenía en ese momento para llevarse eran rayos X. Pero no había como más herramientas para poder decir aquí hay dos. En algunos casos, en 1985 sí, los médicos dijeron, parece que hay dos columnas vertebrales, y en efecto, o sea, el caso que se entregó como, me olvidó el nombre del magistrado. Sandoval. Sí, Sandoval. Emiro Sandoval. El caso de Emiro Sandoval, sí, en 1985, quien hace la autopsia dice, parece que hay dos columnas, parece, pero no, porque no se hacía ese trabajo que estamos haciendo hoy en día,
¿sí? Que es, o sea, no había antropólogo, que nos ayuda mucho con lo de los huesos, y decir, separar. Y sobre todo la genética, porque ustedes ven ahora, bueno, lo separamos y después viene uno con genética y mira a ver si todas las piezas óseas pueden tener el mismo perfil. Eso no se puede hacer en el 85. Doctor Rivas, tengo una inquietud. Para los que no me conocen, soy Sandra Beltrán, hermana de Bernardo, uno de los desaparecidos que nos entregaron, que supimos que estaba en otra tumba en julio del año pasado y lo recibimos en noviembre. Me surgió una inquietud. No se sabe cuántos cuerpos van a exhumar realmente, porque tienen identificado por las necropsias quiénes son o porque eran identificables los cuerpos. Entonces me surge una pregunta: si en el caso del doctor Urán, que su cuerpo estaba completo y fue exhumado y no fue avisada a la familia esa exhumación sino posterior, en este momento medicina legal puede dar un dato específico de cuántos cuerpos van a exhumar, habiendo necropsias y habiendo habido reconocimientos físicos de cadáveres identificables. Ok, digamos que esa información la estamos analizando, bueno, Sandra y todos, la estamos analizando ahora, ¿sí? No es una decisión, digamos, que se haya tomado ya final, por ponerle es como, digamos, como se han ido priorizando los casos y hemos ido sumando. Entonces hay unos que hemos visto que por fines de identificación es posible que no tengamos que hacerlo. Pero ahora, si la familia quisiera que se exhume, pues lo hacemos. Porque ya en algunos casos la misma familia para que nos dijo, por favor, por ejemplo, el de Ana Rosa Castiblanco, el de Andrade, o sea, fueron las familias las que nos dijeron, también queremos que en estos casos no es que estemos dando un no rotundo de que medicina legal no lo va a estudiar, no. ¿Sí? Inicialmente, o sea, porque hay elementos de juicio que nos permiten decir no. Pero ¿saben, por ejemplo, qué hemos estado haciendo? De todas maneras, a los familiares les estamos tomando muestras de sangre y las estamos ingresando al banco. O sea, ya hemos hecho contacto con nuestras familias y le hemos dicho, inicialmente no vamos a exhumar el cuerpo, ¿sí? La cosa ha ido cambiando y ha sido muy dinámico, y ustedes que han estado acá, que nos han acompañado en buena parte de lo que es el proceso, se han dado cuenta de que, y yo desde un comienzo, cuando se lo presenté a la fiscalía, le dije, esto tiene que ser muy dinámico, porque no sabemos qué pasa. O sea, y yo lo he dicho, cuando yo empecé a analizar esos dos cuerpos, yo no me imaginé todo esto que iba a pasar con Palacio de Justicia y que puede seguir pasando. Entonces, lo que hemos hecho es con estos casos decir, por ahora no los vamos a exhumar, van a estar ahí, ¿sí? Hemos citado a las familias y les hemos dicho, pero a la vez también les hemos dicho, por favor, entréguenos, o sea, muestra de sangre, vamos a procesar eso y lo vamos a montar en el banco, ¿sí? Pues el ideal es tener el 100% de los familiares. Ahora, de cuerpos, entonces es posible que más adelante yo esté diciendo si los vamos a exhumar a todos, así de ellos tengamos evidencia, porque se tome otro tipo de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, búsqueda de evidencia física, se me ocurre. Pues lo digo porque me llamó la atención que del 85 a la fecha en los que estuvimos en los juicios y vimos el desglose de las necropsias de la época en juicio, pues queda uno preocupado porque habrá necropsias que sí le toman un sentido certero y a otras no. Entonces eso genera una gran preocupación para el resto de familias que faltan tener a sus familiares. Claro, entonces por eso la decisión puede ser diferente, la decisión de la exhumación puede ser diferente a la de identificación. De pronto sí una verificación, como hicimos con el caso del doctor Urán, para estar completamente seguros, sí, porque faltaba el análisis genético. En estas, digamos que no es un no rotundo, sino un stand-by. Y sí, o sea, precisamente cuando yo digo, por ejemplo, tomar la decisión de exhumarlo para recuperar evidencia física, puede ser eso, exacto. O sea, como mirar entonces qué podemos recuperar ahora que no se haya recuperado en 1985. ¿Y no sería mejor exhumar los que falten en su totalidad? Y así podríamos arrojar un mayor número de víctimas y de familiares que encuentren a sus seres queridos. Por eso le digo, Sandra, que es totalmente dinámico, ahí vamos, ¿sí? Pero digamos que por ahora es la decisión que hemos tomado, porque por ahora, lo vuelvo y lo digo, porque obviamente queremos determinar de analizar las cajas, o sea, tener el 100% de las cajas analizadas, ¿sí? Y lo mismo también con los cuerpos que hemos exhumado. Pero no es una decisión, digamos, definitiva que nosotros como parte técnica o la fiscalía diga, no vamos a exhumar a ninguno más, no es así.
Gracias. Una pregunta. Sí. Perdona, contestamos la que hizo el señor y ya vamos. Gracias. Dando respuesta a su inquietud, la información con la cual contamos de 1985 menciona primero que todo en el acta de inspección a cadáver que se hizo en Palacio de Justicia, que era un cuerpo que estaba completamente calcinado, no describe ningún tipo de pertenencia asociada a ese cuerpo, más sin embargo el acta ya viene con un nombre, agente Libardo Durán. Con base en esa información imaginamos que el perito o el instituto, el perito en nombre del instituto que hizo la necropsia médico-legal en 1985, dio ese mismo nombre a la necropsia asociada con esta acta de inspección. Durante esta necropsia se evidencia que es un cuerpo, aparentemente pues un cuerpo que está completamente calcinado y tampoco asocia prendas ni pertenencias. Y para el momento de la entrega del cuerpo a la familia, digamos que en una gran parte de los casos de Palacio de Justicia existe un acta de entrega, pero desafortunadamente en los archivos de este caso no tenemos acta de entrega, entonces no podemos evidenciar con base en qué criterios específicos el familiar pudo identificar o decir sí, este es mi familiar Libardo Durán y recibimos el cuerpo. Digamos que es esta la información a partir de la cual, con la que contamos de 1985. La presencia de esta pertenencia del reloj que ya está oxidado, que está allí ya bastante deteriorado, pues es un hallazgo que se hizo ya digamos en la segunda necropsia, y esa pertenencia nunca se mencionó dentro de lo recibido por las familias ni quedó consignado en ningún lado, de tal manera que tampoco podemos, digamos, asegurar que esa pertenencia o ese elemento pertenezca al señor Libardo Durán o haya pertenecido a otra víctima o a otra persona que estaba en ese escena. Sí, se lo pregunto justamente porque por el consecutivo ese de cadáveres fuera del de acta y necropsia, hay un consecutivo cadáver 41-42, ¿no? Parecería que el cadáver de esa época, Libardo Durán, ahora aquí, está en una zona donde hay gran cantidad de cuerpos. En el cuarto piso. Pero en el cuarto piso hay como zonas, algunas con gran acumulación de cuerpos y otras con menos. Este parece estar en una de esas zonas muy llena de cadáveres, ¿sí? Luego es probable esto que el reloj sea de otra víctima y entonces aparecen huesos misceláneos que son de otras posibles víctimas, etc. Entonces sí sorprende la identificación tan rápida, por eso hice la pregunta, porque efectivamente en el acta de levantamiento dice agente Libardo Durán, ¿cómo? Como si venían era de una pila de cuerpos, ¿sí? ¿Y la segunda necropsia qué fecha tiene? La segunda necropsia 15 Empezamos en febrero del 17. Ese día se empezó A estudiar el caso hasta el 2017. O sea, es más demorada, o sea, contando pues, todo el análisis que se hace en el laboratorio de antropología y luego pues análisis genéticos. ¿Sí? Ahorita, digamos, lo que menos nos hemos tardado con el caso de Palacio de Justicia ha sido 9 meses. Y pues llevamos casos que van a cumplir 4 años y hasta la fecha no hemos logrado hacer una identificación. En relación con el proyectil 556 que aparece, en el estudio que se presenta determina que no hay fracturas, no hay evidencia de que ninguno de los cuerpos A o B hayan sido afectados por el mismo. Pero no se descarta por Sí. pocas estructuras. Entonces, ¿qué explicación habría pues, para determinar que eso llegó ahí? Podría estar en los tejidos blandos, ¿no? O sea, porque cuando en 1985, como lo digo, se recibió lo que nosotros hablamos como un amasijo, ¿no? Ahora también, amasijo, es un término que también no vamos a utilizar mucho, pero pues es el que lo ponemos así, sí. O sea, como una masa amorfa, o sea, lo que se ha perdido, digamos, como la forma de una. Lo otro es también por lo que estamos discutiendo es en un incendio, o sea, como exposición a fuego los cuerpos, en el mismo incendio los cuerpos, digamos, que pueden llegar de cierta forma a fusionarse.
¿sí? Y si no se hace este trabajo de individualización que hacemos hoy en día, pues se maneja prácticamente como un solo cuerpo. En las altas temperaturas prácticamente funden los dos cuerpos. Sí, de pronto quisiera hacer aclaración respecto del sitio de hallazgo de algunos elementos que tienen especial interés, que son, por ejemplo, los proyectiles, en fin, todos estos elementos balísticos. Es diferente cuando un elemento balístico se encuentra incluido dentro de una estructura ósea y está asociado a una fractura, ¿sí? A cuando se encuentra prácticamente libre dentro de un amasijo de tejidos blandos que ya está descompuesto, que ha perdido toda su apariencia normal. Entonces, eso sumado a las condiciones en las cuales se dio la inspección a cadáver de levantamiento, pues hace que nos quede prácticamente imposible asociar elementos balísticos aislados o libres dentro de un amasijo de tejidos blandos a una persona en especial. Yo quería hacer otra pregunta, claro. Y es ya sobre Benítez Prieto, porque es que tanto Durán como Benítez Prieto eran guardaespaldas de Alfonso Reyes. Benítez Prieto sí aparece con su arma y un carnet que lo identificaba, mientras que Durán no. Pero luego, aunque están en zonas aparentemente distantes en ese cuarto piso, empiezan a tener como un trayecto muy juntos, ¿no? Las necropsias son consecutivas, las tumbas son una al lado de la otra. ¿Existe alguna posibilidad de que la persona que se levantó, el cadáver que se levantó como Jaime Benítez Prieto, haya terminado siendo el que llegó a la necropsia 3792? Quiero decir, que haya sido Prieto, Durán y Durán Prieto, porque es que realmente, aparte de la cabeza y las vértebras cervicales, son prácticamente iguales los dos cadáveres. Tercio proximal de los fémures, zona lumbar. Bueno, claro que no solo son los únicos, digamos, que comparten eso. La gran mayoría, digamos, de cuerpos de víctimas de Palacio de Justicia que estuvieron expuestos al fuego por mucho tiempo presentan ese patrón. Sí. Ese patrón, porque cuando un cuerpo humano es expuesto al fuego a altas temperaturas por mucho tiempo, pues lo primero que se pierde son las extremidades y la cabeza, y se conserva lo que uno llama técnicamente el núcleo, que es el tronco, porque tiene más tejido blando y el tejido blando lo protege más. Sí, entonces ellos comparten ese patrón, pero digamos que no son los únicos. Hay otras víctimas que tienen ese mismo patrón de quemadura. Claro, digo, del cadáver, pero como un cadáver que estaba a 25 o 30 metros del otro terminan teniendo necropsias. Bueno, eso sí. O sea, hay un momento en el que esos dos cadáveres, que efectivamente eran los guardaespaldas en el 85, como que dicen, estos eran los guardaespaldas del doctor Reyes, y los llevan junticos, les hacen la necropsia junticos, los entierran junticos. Pues sí, es una pregunta interesante, pero como yo le he dicho... ¿Hasta qué punto esa como análisis contextual, no solamente la parte puramente forense? Es lo que se tendrá que analizar posteriormente, ¿no? O sea, y lo que yo he dicho en otras ocasiones, yo les respondo a ustedes, digamos, por todo lo que va de agosto de 2014 hacia acá, claro, en cuanto tiene que ver eso que finalmente es cadena de custodia, y hemos tratado de hacer trazabilidad, obviamente, como hicimos acá, pero, o sea, como así que apareció. Pero hay muchas preguntas de ese tipo que nosotros, el actual equipo forense, no podemos dar respuesta, incluso son interrogantes para nosotros mismos. Gracias. Señor. Disculpe, voy a ver si puedo plantear la pregunta. Según lo que entiendo, llevan unas cajas en las que vienen adelantando los procedimientos. Que nos entregó el Cuerpo Técnico de Investigación que tuvo hasta el 2014. Entonces, son dos preguntas que están las dos relacionadas. La primera es, ¿les ha pasado hasta el momento que por ese fenómeno de que en una caja pueden encontrar estructuras óseas de dos o más personas, hayan encontrado restos óseos de personas que ya fueron entregados sus restos? ¿A qué voy? A que sea probable, o sea, si no sé si ustedes pueden establecer probabilísticamente si en las siguientes cajas lleguen a aparecer estructuras óseas de personas que ya entregaron por ese fenómeno, porque no se puede establecer, claro, que lleguen a aparecer más partes de Alfonso o de personas ya entregadas. Pues yo creo que en este caso la probabilidad es muy baja, o sea, no se la puedo dar en números, pero lo que yo siempre he dicho es como la probabilidad es muy baja, cuando la probabilidad, digamos, es un poco más alta, no en términos de números, sino que exista,
se lo explicamos a las familias, le decimos, existe la posibilidad de que se encuentren más estructuras. ¿Sí? Tenemos un caso de una de las desaparecidas que solo encontramos 6 vértebras, no creo que es muy bueno, 6 vértebras cervicales. Es altamente probable que existan más partes corporales. Ellas lo saben y ellas llevan esperando ya años. Sandra la sabe porque las ha acompañado a las reuniones. Entonces a ella se les dijo, fue lo primero que yo les dije y Sandra lo sabe, que les dije, es altamente probable que encontremos más estructuras de su familiar. Entonces en esos casos que estamos haciendo, esperando a terminar el análisis de todas las cajas. ¿Sí? Y eso se lo hemos explicado todo el tiempo a las familias. Pero por ejemplo en este caso yo creo que la probabilidad es muy baja. Existe, pero es muy muy baja. Si llegase a aparecer, pues les avisamos. Nuestra responsabilidad es decir, apareció otra parte. Sí, pero cuando me preguntan a mí, y creo que lo hablamos ese día, yo les dije, pues probabilidad que aparezca otro fragmento, digamos, en unas cajas, por lo menos viable en el término de que dé perfil genético, ¿no? Pues porque, perdón, lo que yo muestro aquí como estructuras misceláneas que están muy carbonizadas, o sea, tenemos miles, pero pues eso no es susceptible de estudio ahora ni será en el futuro, porque eso ya está totalmente desvitalizado y será una decisión que se toma al final del proceso. ¿Y será probable establecer que una vez se termine de hacer todos los procedimientos con las cajas que hay, o sea, van a faltar estructuras óseas, ¿sí me entiende? O sea, van a faltar muchas partes, o sea que hay que establecer hipótesis de dónde más. Exacto, que también yo lo he dicho, digamos, en otras exposiciones, yo les he dicho a todos los familiares, representantes y demás, cuando terminemos el análisis es posible que tengamos una lista de cuerpos que no encontramos. ¿Sí? Se tendrá que tomar decisiones en su momento o a lo que vaya la investigación. Por eso les digo, esto es totalmente dinámico. O sea, tenemos tanto la Fiscalía como nosotros tenemos unos planes, pero obviamente irán cambiando a medida que vayamos avanzando. Y no solo faltarán estructuras óseas, sino como le digo, pues cuatro. Una más, qué pena. Bueno, primero el doctor. Sí. No sé quién quiere primero. Una pregunta que entiendo es compleja, implica, pero en este caso, Alfonso, hay declaraciones de mismos agentes del Estado que lo ubican después de finalizar la toma en el primer piso del Palacio de Justicia. Entonces, ¿uno cómo puede explicar que aparezca después en el cuarto incinerado en esas condiciones? Pues es similar a lo que ya había preguntado, ¿no? Son los interrogantes que tenemos incluso hasta nosotros como equipo de trabajo, por lo menos yo no. Y ahí hay dos aspectos que tienen que ser bien definidos desde el punto de vista de investigación. Hay un área que se hace de lo técnico-científico, que es lo que hace medicina legal con el estudio de restos óseos, y el segundo aspecto es el jurídico-penal. ¿Sí? Jurídico-penal que se fundamenta en declaraciones, inspecciones, documentos que han llegado al proceso, que lógicamente podrán ser analizados en el momento oportuno. ¿Sí? Como ustedes han visto, la mayoría de procesos están en etapa de indagación, etapa de investigación. Entonces no son analizados todavía en este momento. Igualmente la defensa o las víctimas pueden acudir al proceso y pedir alguna clase de diligencia que permita establecer o aclarar alguna de las dudas que tienen frente al tema particular del proceso. La mía era, durante la presentación hablaron de una sola fosa en el cementerio del sur, pero que esa fosa se utilizó hasta febrero. ¿Cómo logran establecer que se utilizó hasta febrero? Es que yo tengo un documento en el que se utilizó hasta final de noviembre únicamente la fosa que se excavó. Porque en ese momento lo que creamos de contexto fue precisamente revisar todos los documentos, sí, y especialmente los que se utilizaban tanto a institucional, cementerio, bueno, también, pero especialmente el de acá que era un libro. Sí. Y en ese libro está anotado los cuerpos que cuando se tomaba, todavía hoy en día pasa eso, cuando se hace la exhumación estatal, entonces qué cuerpos salen de medicina legal, en qué fecha y a dónde van. Entonces por eso es que podemos rastrear los cuerpos que se fueron a esa fosa, y por eso sabemos que los cuerpos que se enterraron cuerpos en esa fosa incluso hasta febrero. Y ese dato es importantísimo porque como entran cuerpos que no es de Palacio de Justicia, pues necesitamos el listado de todos los que entraron allá. Pero digo, el documento de la EDIS de la época dice que esa fosa en particular, la fosa del 9 y del 26, si no estoy mal,
se cierra el 30 de noviembre porque se llena justamente por víctimas de armero. Entonces, No. necesariamente, si la versión de los holandeses, el fotógrafo y el periodista fuera cierta, debería haber una segunda fosa. Pues, o sea, eso es algo que tendremos que ver, pero digamos que por lo que nosotros tenemos, que es confiable obviamente, es que no, pues incluso tuvo más niveles, ¿no? O sea, no expliqué, no entré más en detalles, pero es una fosa de 6 niveles. Sí. Pues lo del Palacio, lo de esa fecha estaba entre el 3 y 4. Sí, después hubo 5 y 297 6. víctimas creo que tiene la fosa. La que excavan en el 98. Exacto. Y la versión de la de dice es que se cerraban una vez completaban 300 cuerpos. Exacto, pero pues digamos que la versión que, o sea, versiones existen muchas, pero nosotros solamente vamos, por ejemplo, a nuestros libros, que es donde podemos, incluso donde están los números de protocolos, que eso es el que utilizamos a ver si podemos relacionarlos, y que nos ha servido también para mirar todos los casos que se fueron en su momento y tratar de empezar a relacionarlos, ¿no? Claro. Obviamente aquí muestro, pues estoy muy circunscrito a lo que Quiero decir, lo estamos viendo como desde el egreso. Suena feo porque es medio contable el término, pero la tradición que ustedes, como usted dice, es confiable, es hasta el egreso. Es decir, el cuerpo sale de medicina legal para fosa común y salen hasta febrero cuerpos relacionados con el caso del Palacio de Justicia. Pero si uno ve... No, hasta febrero, claro. Pero o sea, de todo, acuérdense que todos los cuerpos que salían del instituto, pero Palacio de Justicia noviembre. Solamente noviembre. Claro, porque los cuerpos salieron de aquí, o sea, salen de aquí para la fosa, en los días posteriores salen. Y ahí precisamente que se hayan encontrado en ese nivel intermedios. Sí, en ese nivel. Por debajo habían cuerpos que no pertenecen, por arriba habían cuerpos que no. Pero entonces la fosa tiene otras fechas, ¿sí? No solo noviembre. Claro, a lo que voy es como que estamos viéndolo desde los cuerpos que salen de aquí hacia una fosa. Ajá. Pero esa fosa, digamos, la tradición documental de esa fosa se termina el 30 de noviembre. No. O sea, es la evidencia que nosotros tenemos que después se siguieron llevando cuerpos. Ah, Igual a esa fosa, igual. ¿Esa misma? Sí, claro. Y por eso es que... Esa es mi pregunta. ¿Cómo se establece que es exactamente la misma fosa? Por los documentos que tenemos, y eso se va a corroborar con los perfiles genéticos. O sea, está la cifra que yo mostré ahí, bueno, 100 y pico de perfiles genéticos que ya nos han dado de esa fosa, ¿sí? Versus solo 36 cuerpos que se fueron del Palacio de Justicia. Se entiende. Lo que quiero decir es, o sea, las fosas estaban numeradas. O sea, ¿cómo puede estar aquí en el egreso relacionado que el cuerpo que está saliendo, va a decir, hablando en borrado, un cuerpo que sale el 28 de noviembre de 1985 va a ser enterrado en fosa común del cementerio del sur? En la fosa que está abierta. La fosa que está abierta, es un genérico. Es genérico, exacto. No Pues puede yo no entiendo dónde va hacia dónde va la pregunta. Y si es pensar de que de pronto hay cuerpos o que se fueron cuerpos a otra parte del cementerio, pues claro que existe esa posibilidad y se planteó ya desde antes. O sea, eso ya está planteado como hipótesis de que es probable que en el cementerio hayan ido cuerpos, o sea, diferentes a la fosa. Entonces, hacia eso va la pregunta, o sea, mi respuesta sí. O sea, incluso como grupo de trabajo lo tenemos planteado y tiene que ver con lo que me preguntó el señor. Si al final lo que nosotros vamos a encontrar es que faltan cuerpos de Palacio de Justicia, entonces ¿dónde están? No se le entregaron a las familias, no se fueron a la fosa, entonces una de las posibilidades que tenemos que pensar es, ¿se enterraron en otro sitio diferente que no sea la fosa o definitivamente está desaparecido? El agravante de que la ampliación pasó encima del sector, ¿no? Pero toda esa información la tenemos, o sea, nosotros como en eso de contexto lo tenemos presente, obviamente. Okay. Ahí hay dos cosas que deben quedar bien claras, que es una que es cadena de custodia y dos, trazabilidad, ¿sí? La cadena de custodia para 1985 no era rigurosa, no es como la que existe actualmente en 1906. La trazabilidad, que es lo que dice el doctor Jairo Vivas hoy, es precisamente la forma como ellos han llegado a una conclusión dentro de comillas, ¿no? Lógicamente, que es lo que ellos tienen documentalmente para hacer un contexto y referenciar frente al tema en particular. Entonces son cosas que deben quedar bien cimentadas y bien claras para no tener problemas. La cadena de custodia para esa época no existía de la forma rigurosa como existe hoy en día. Claro, hoy en día cuando nosotros enviamos un cuerpo a inhumación estatal, o sea, queda mejor, o sea, en este momento estamos utilizando incluso hasta chips para poderlo rastrear después y sabemos exactamente dónde quedó y en ese momento lo que dice el doctor, que es una cosa común,
otros tiempos. Claro, por eso, justamente por eso. Y no había esa seguridad. Incluso lo otro es que participaban instituciones, digamos, no directamente medicina legal, que tuviéramos como esa responsabilidad hasta el final de enterrar el cuerpo. Justamente por esa trazabilidad pregunté, porque usted dijo, claro, la fosa que se usó hasta febrero, y si uno traza por el otro lado, donde está digamos, el ingreso, resulta que hay un papel que dice, eso es el reino. Sí, exacto. ¿Sí? Y hay un testimonio de 2 periodistas que supuestamente vieron la inhumación de... Por eso es, claro, y nosotros no hemos desconocido eso porque usted vio acá cuando yo vi lo de contexto, no solo son documentos oficiales, sino también periodísticos. Claro, porque obviamente... Sino que ese fosa, visto desde medicina legal, es obviamente un fosa genérico, no se puede establecer desde aquí qué fosa. Listo. Ok, entonces vamos un break, despedimos unos 5 minutos. Frente a cualquiera de las víctimas de Palacio de Justicia. Y los que han estado en anteriores oportunidades se han dado cuenta que nosotros hemos tratado a todo el mundo por igual. Aquí no vamos a hacer clasificación ni por esto ni por aquello, y los demás trámites son trámites administrativos. La Fiscalía en este momento no asume responsabilidades frente a costos, gastos y demás. Ha sido asignado por la Constitución y la ley a diferentes entidades y ellas suplen las necesidades de acuerdo a los compromisos que se adquieran con familias. Entonces eso quiero que quede también claro desde este momento. Desde el acta de diligencia judicial como tal son 2 actas que siempre se comprometen. Voy a empezar con la primera, que es el acta de consentimiento informado, en la cual, con la firma de este documento, y en el caso particular de la señora Lilia, que fue la persona recomendada por la familia para que ayudara a todos los trámites, dice lo siguiente: con la firma de este documento usted autoriza que la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como la Unidad para la Atención, Reparación Integral de las Víctimas, le brinden a usted y a sus familiares la atención interinstitucional según lo establecido en la Ley 1408 de 2010, en su decreto reglamentario número 303 de 2015 y los demás lineamientos fijados por el protocolo interinstitucional para la entrega digna de cadáveres. Datos de familiares, representante legal y proceso judicial. Nombre de la víctima: Alfonso Alberto Jaquín Gutiérrez. Nombre del familiar: Lilia Marina Felipe Jaquín Sánchez. Parentesco con la víctima: hermano. Documento de identidad número 33.152.871, expedida en Cartagena. Dirección de contacto: calle 16, número 666, piso 25. Teléfono de contacto: 316-4900-468. Descripción de las actividades a realizar. La entrega digna de cadáveres es una diligencia judicial en la que la autoridad judicial hace entrega de los restos identificados a los familiares o a las personas legitimadas para ello. Esta ceremonia se realizará conforme a las necesidades particulares y condiciones de la víctima, respetando las tradiciones culturales y religiosas de las familias y conforme a lo concertado previamente con ellos. Este proceso está integrado por los siguientes fases: una revisión y documentación, atención interinstitucional, diligencia de entrega de cadáver, cuarto, archivo de documentación del proceso de entrega. Las actividades que se desarrollarán durante la fase 2 y 3 son orientación jurídica, que consiste en el proceso por el cual la autoridad judicial responde a las víctimas todas las dudas sobre la investigación penal, sus derechos, la forma de reclamarlos y hacerlos efectivos. Acompañamiento psicosocial. Esto es actividades dirigidas a los familiares con el objetivo de fortalecer los recursos personales y familiares de afrontamiento para disminuir el impacto emocional y facilitar el proceso de elaboración del duelo. Explicación técnico-científica forense, la cual consiste en la socialización de los resultados del proceso técnico-científico forense llevado a cabo en los laboratorios a los familiares de las víctimas por parte de los peritos forenses asignados a la diligencia de forma clara, veraz, completa de la localización, exhumación y recuperación, identificación y circunstancia de la muerte, y por último la diligencia judicial de entrega de cadáver, la cual se adelantará por la autoridad judicial conforme a lo concertado con los familiares de la víctima. Declaración de consentimiento. Yo, Lilia Marina Felipe Jaquín Sánchez, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma y en pleno uso de mis facultades mentales, libre y conscientemente declaro que, primero, concerté previamente con el fiscal del caso recibir los restos óseos de mi familiar en una entrega individual. 2. Comprendo la importancia de estar acompañado durante todo el proceso por el fiscal, quien es el encargado de brindar la información jurídica del caso, investigación, búsqueda, exhumación e identificación. Tercero, acepté previamente recibir los restos óseos de mi familiar en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, Distrito Capital. Cuarto,
Autorizo la presencia de medios de comunicación, prensa, radio y televisión en la diligencia de entrega digna. He sido informada de que durante la entrega digna estará disponible personal paramédico cuya función es asistir a los familiares en caso de presentarse alguna emergencia. Igualmente, le informé con anticipación al fiscal del caso mi deseo de inhumar los restos de mi familiar en el usuario 430 de la cripta ubicada en la iglesia San Ignacio de la carrera séptima, número 996 de Bogotá, Distrito Capital. Acompañamiento psicosocial. Acepto recibir acompañamiento psicosocial a cargo de los profesionales en psicología de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, previo y durante la diligencia judicial de entrega digna de cadáver. Orientación jurídica. Acepto recibir información sobre el estado del proceso judicial, la búsqueda y la exhumación de los restos de mi familiar. Explicación técnico-científica. Acepto recibir la información de los resultados del proceso científico forense a cargo del doctor Jairo Hernando Vivas Díaz, coordinador del Grupo de Patología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 10. Comprendo el objetivo de reconocer los restos óseos de mi familiar y me han explicado las condiciones de bioseguridad que se tendrán en cuenta. 11. Entiendo que el contacto con el cadáver no genera riesgo alguno de salud, sin embargo me han recomendado no manipular ni retirar las estructuras del cadáver una vez este haya sido entregado. Autorización. Certifico que he leído este documento y lo he comprendido en su totalidad antes de firmar. Lilia Marina Felipe Jaquín Sánchez, cédula 33-152-871 de Cartagena, hermana de la víctima. Jairo Humberto Orostegui Cala, fiscal especializado, Grupo de Trabajo, Palacio de Justicia, Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Jairo Vivas Díaz, coordinador Grupo de Patología Forense, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este es el primer documento que soporta las diligencias del grado. Lili. Yo estaba mirando, perdóname, pero es que yo miraba que tú decías que no. ¿Yo? Sí. Ahorita ya lo quitaron. No, sí, lo veo. Sí, ahora mirando que no, eso cuando deberían de la igualdad de la dignidad. Acompañamiento no social. La segunda acta que se elabora siempre en estas entregas dignas es el acta de entrega de los restos óseos de una víctima a sus familiares. De conformidad con lo ordenado por el fiscal responsable de la investigación adelantada bajo el radicado 13771, en la resolución de fecha del 18 de julio del 2018, y después de que el Grupo de Patología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara la plena identidad de Alfonso Alberto Jaquín Gutiérrez, víctima de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá, esta agencia fiscal acordó con los familiares de la víctima la fecha y hora para la diligencia judicial de entrega digna de sus restos. En consecuencia, a las 4 p.m. de hoy, jueves 26 de julio de 2018, Jairo Humberto Orostegui Cala, fiscal especializado, Grupo de Trabajo, del tema Palacio de Justicia de la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, hace entrega a la señora Lilia Marina Felipe Jaquín Sánchez de los restos óseos de su hermano Alfonso Alberto Jaquín Gutiérrez,
los cuales serán inhumados en el osario 430 de la cripta ubicada en la iglesia San Ignacio de la carrera séptima número 996 de la ciudad de Bogotá. Los familiares de Alfonso Alberto Jaquín Gutiérrez no podrán cremar los restos y que en caso de necesitar trasladarlos a otro lugar de inhumación, primero deberán informarlo a la autoridad competente, quien recibe Lilia Marina Felipe Jaquín Sánchez, cédula 33.152.871 de Cartagena, quien entrega Jairo Humberto Orostegui Cala, fiscal especializado, Grupo de Trabajo, Palacio de Justicia, Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la Nación. Señora Lidia, entonces le hago entrega a usted la carpeta que contiene el registro civil de defunción de su hermano y el acta de entrega para que la conserve. Esa se las entrego dentro. Así, tranquila. fecha de función la tienen como 6 de noviembre. Dice que murió el 6 de noviembre. La fecha de la muerte. 6 o 7. ¿Cierto? Claro, tienes que cuidar con la acta de entrega. Y le hicieron ahí Así y se ella identificó aceptaba que- Ah, sí, es que esos sí son los informes técnicos científicos. Ah, bueno. Sí, eso sí es completamente diferente. Señora Lita, la carpeta es suya. Pero ¿por qué la firma diciendo que si no dejan entrar y no dejan entrar? Bueno, listo. Hasta acá la diligencia judicial. Les agradezco su participación. Y a partir del momento el cofre queda en cadena de custodia de medicina legal. Mañana a las 8 de la mañana, 7:30, el investigador del ¿Y ya caso se fueron todos? lo ayuda a transportar con el carro funerario hasta el sitio donde ustedes van a estar. Posteriormente de ahí, el mismo coche fúnebre se encarga de llevarlo hasta la cripta y lo guardarán en la cripta y él dejará el registro correspondiente, que es la cadena de custodia que se le está tratando de hacer a cada cuerpo. Y vuelvo y le reitero, o sea, particularmente frente a los temas de Palacio de Justicia, no sabemos la ciencia en qué avance, la técnica no sabemos en qué avance, y puede hacer que más adelante logremos alguna otra clase de actividad para poder descubrir bien la calidad de los hechos. Oretti de Cala. Señor. Sandra Beltrán quiere decir una palabra. Sí, claro. Pues no pensaba, pero es que la fiscalía siempre me da campo a hablar y le doy las gracias por eso. Quiero recordarle a la fiscalía que no es por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación hacer entregas dignas de los cuerpos
y de los hallazgos de las víctimas del Palacio de Justicia. Esto obedece a que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a que la Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz y a que Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en el 98, logran presentar este caso ante la Comisión, posteriormente pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganando el caso. Y uno de los puntos de la sentencia es entregas dignas de los cuerpos de las víctimas. Luego, esto no es iniciativa del gobierno colombiano, ni del Estado, ni nada de esas cosas. Muy bien. Me da pena con ustedes si me meto en el rancho, pero le decía ahorita al doctor Vivas que me da tristeza y tengo rabia, por decirlo de alguna manera, pero no siento que esto haya sido una entrega digna, ni esté siendo una entrega digna. El hecho de que Alfonso Hacking haya pensado diferente, haya sido diferente, no da derecho a que le nieguen la entrada a la prensa, no le da derecho a que los familiares tengan que esconderse o sentir pena por un pensamiento diferente. Yo quiero decirle a las hermanas que yo soy hermana y que he estado 33 años, más de la mitad de mi vida, buscando a Bernardo, y que para mí seguirá desaparecido mientras no me digan quién y por qué lo asesinaron. Comparo la forma de Bernardo con la de Alfonso y es el mismo modus operandi del Estado colombiano. Bernardo sale vivo del Palacio de Justicia, es conducido por un soldado a la casa del florero y desde allí empieza su desaparición. 32 años después aparece en Manizales, en la tumba del magistrado auxiliar Echeverri, totalmente calcinado. La fiscalía me dice en su momento que no es el momento para contestar algunas preguntas. Posteriormente pasa el tiempo y las hago y me dice que hasta que no entreguen, identifiquen todas las cajas y los huesos que hay, no se continúa con el proceso legal y de la parte jurídica investigativa. A Alfonso le pasa lo mismo. Hay una declaración que no sé si ustedes saben y conocen, que está dentro del proceso de Ciguito, el pasoncito Ciguito, el del B2, Sánchez Rubiano, en donde él entra al Palacio de Justicia y en el primer piso encuentra a Alfonso Hacking, herido, no muerto y no calcinado. Pregúntese en qué momento Alfonso sube y se agacha para que lo encuentren quemado. No les dé pena buscar a su hermano, a su tío, a su familiar por pensar diferente. Al contrario, yo estoy aquí porque soy hermana, porque soy hija y porque hago parte de un sistema nefasto que nos está manejando y que no podemos permitir que en Colombia las víctimas sigamos teniendo miedo y escondiéndonos y hablando en voz baja cuando se supone que estamos en una democracia. Gracias por la invitación, por la participación. Yo no tengo mucho que ofrecer, pero estoy aquí. ¿Qué es el pensamiento violento? No tengo horario.